la vean en el aula virtual. A ver, el día de hoy vamos a ver la temática que nos vimos el día viernes, ¿no? Que es un poco de cálculo de transformadores, cálculo muy básico. En la parte del video que vimos la última clase, en la parte de funcionamiento, no sé si se acuerdan que hablaba ahí de las pérdidas, que indicaba que el flujo magnético... Profe, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El flujo magnético se disipaba producto de las pérdidas internas que tenía el transformador, ¿no? De ahí también hablaba de la ley de los transformadores, que tomaba en cuenta los voltajes de vanado de primario y secundario del transformador, las intensidades y el número de espiras de cada devanado. No sé si se acuerdan de esa parte de ahí. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ya. Entonces, en esa parte hablaba de la ley de los transformadores, que indicaba que el voltaje en el bobinado primario sobre el voltaje en el secundario era igual a la intensidad en el secundario sobre la intensidad del primario, que era igual al número de espiras del bobinado primario sobre el número de espiras del secundario, ¿no? Esta ecuación o igualdad es muy básica de los transformadores. Profe, eso ahí. Y ahorita voy a explicarle esta fórmula y vamos a trabajar con esta fórmula aquí, ¿no? No sé si ustedes o el otro curso le indicaba que aquí hay magnitudes que son directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Por ejemplo, dos magnitudes son directamente proporcionales, es cuando si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Y son inversamente proporcionales cuando una aumenta y la otra disminuye. Entonces, por ejemplo, en esta fórmula de aquí, son, por ejemplo, el voltaje en el primario es directamente proporcional a la intensidad en el secundario. Es decir, que si el voltaje primario aumenta, la intensidad en el secundario también va a aumentar. Y también el voltaje en el primario es directamente proporcional al número de espiras del demandado en el primario. Es decir, mientras mayor número de vueltas tenga el demandado en el primario, mayor va a ser el voltaje. Y también viendo la fórmula, la intensidad en el primario es directamente proporcional al número de espiras en el primario. Entonces, estas magnitudes son directamente proporcionales, es decir, que si una aumenta, la otra también aumenta. Como le indicaba en este punto, por ejemplo, el número de espiras, mientras mayor sea el número de vueltas en un bobinado de cualquier otro transformador, mayor va a ser su voltaje. Y son inversamente proporcionales. Profe, ¿cómo nos damos cuenta de eso ahí que está hablando? O sea, sobre eso de que cuando una es directamente proporcional. A ver, esta aquí es una igualdad, por ejemplo. Sino que aquí, a ver si puedo colocarla con... Vamos a colocarla así, para que se entienda mejor, ¿no? A colocar la fórmula, la misma fórmula acá, para que se entienda mejor, ¿no?
igual, igual. Voy a colocar la misma fórmula, pero para que se entienda no es la parte de acá. Aquí va la intensidad. De primario. De P. Voy a colocarle los iguales también. Hacer esto un poco más pequeño. Ya. Así me voy a la misma fórmula, ¿no? A ver, para que sea fácil la explicación, cuando están en la misma hilera, ¿no? ¿Verdad? Eh, el voltaje primario, la intensidad en secundario y el número de espía en el primario están en el numerador todos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cada uno son directamente proporcionales. Si se dan cuenta, si toman en cuenta el voltaje en el primario y la intensidad en el primario, uno está en el numerador y otro está en el denominador, están inversamente proporcionales, están cruzados. Asimismo, la intensidad en el secundario con el número de espiras en el secundario son inversamente proporcionales. Los que están en el numerador son inversamente, directamente proporcionales. Es decir, si uno aumenta, los demás aumentan, lo que puse acá. Voltaje primario aumenta, la intensidad en el secundario aumenta y el número de espiras también. ¿Cuáles serían inversamente proporcionales? Si toman en cuenta este de aquí, el voltaje en el primario. ¿Con cuál es inversamente proporcional? Alan, ¿con cuál es inversamente proporcional? Con el que está abajo en el denominador. Claro, con los que están abajo, ¿no? ¿Verdad? Entonces va a ser inversamente proporcional con el voltaje en el secundario con la intensidad en el primario ese voltaje en el primario y número de espiras en el secundario. Entonces, el que está en el numerador es inversamente proporcional con los que están en el denominador y son proporcionales con los que están en el numerador mismo, ¿no? Entonces aquí puede hacer varias combinaciones. También puede hacer la intensidad en el secundario con la voltaje en el secundario, con la intensidad en el primario y el número de espiras en el secundario. Entonces, hay valores directamente proporcionales, es decir, cuando uno aumenta, el otro aumenta, inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Está clara esa parte? Para Profe, y continuar. viceversa también, cuando el otro disminuye, el otro aumenta. Exacto, así mismo, ¿no? Cuando el uno disminuye, el otro aumenta. ¿Está clara esa parte?
Jessica. ¿Está claro, Anthony, Jessica, Gonzalo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Para qué me sirve esta fórmula? Hay ciertas ocasiones, como en caso de los motores, que no tengo cierta información en la placa de datos, no se ve o no está, por diferentes motivos, no está visible. Entonces puedo, con ciertos valores que tengo, hallar los demás, ¿no? Este es un cálculo básico para un transformador monofásico. Tiene dos devanados, ¿no? Un primario y un secundario. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces busquen algo en que anotar para hacer una pequeña práctica. Y me avisan cuando estén listos para iniciar. Ya estamos listos. Imagino que sí. Entonces voy a comenzar. Entonces yo en mi placa de este transformador tengo los siguientes datos, ¿no? Voltaje en el primario. A ver, antes que me olvide, ¿no? Esto aquí es una igualdad. Yo puedo sacar varias fórmulas de esta igualdad. Por ejemplo, una fórmula puede ser voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario es igual a intensidad en el secundario sobre intensidad en el primario. También puede ser voltaje en el primario sobre voltaje en el secundario es igual al número de espiras en el primario sobre número de espiras en el secundario. Y también la que falta, intensidad en el secundario sobre intensidad en Está el malo el primario. internet, profe. Así veo. Sobre número de espiras en el secundario, ¿no? Entonces, estas tres fórmulas las saqué de esta igualdad. Profe, y eso hay Entonces, como... Ay, no entiendo. toma en cuenta solamente la primera parte, ¿no? ¿Verdad? Es una igualdad. Es una ecuación, una igualdad. Yo puedo sacar varias fórmulas, le indicaba. Solamente tomando en cuenta esta parte, es una fórmula, es la primera combinación que tengo. Sin tomar en cuenta las intensidades, está la segunda fórmula. Y sin tomar en cuenta los voltajes, está la tercera fórmula. Son las tres combinaciones que puedo sacar de esta ecuación. Son tres fórmulas. Entonces, con esta fórmula puedo aplicarla a un ejercicio, a un cálculo. Por ejemplo, si yo tuviera un transformador con un voltaje en el primario 24 voltios, un voltaje en el secundario de 120 voltios, y me indica que el número de espiras en el primario son 200 vueltas. Esta no tiene, es adimensional, no tiene unidad de medida, ¿no? Son 200 vueltas. Entonces, con estos datos, me pide que yo halle el número de espiras en el secundario. ¿Cuántas vueltas tengo que darle al devanado del secundario para que me dé 120 voltios? Entonces, ¿qué fórmula aplicaría aquí? De las tres que están ahí, ¿qué fórmula aplicaría? BP, BP dividido para BS igual a NP sobre NS. Ya, la segunda, ¿no? Esta de Bien. aquí. Voy a explicar la segunda, Tiene todos los pero otros tengo que hacer el valores despeje, de forma. tengo que hacer el despeje de el número de espiras en el secundario, ¿no? ¿Verdad?
Tengo que despejarlo. ¿Cómo quedaría si despejo esa fórmula? NS aquí es igual, haciendo el despeje. ¿Cómo quedaría? NS aquí es igual. A ver, déjame ver. Hagan el despeje y me indican. Lo que pasa, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Daría BP dividido para BC por NC. ¿Cómo queda? NS aquí es igual, BP ¿ya? NC es igual a BP ¿Ya? dividido para BC por NC. B por N Por por NP. NP. Así usted me dice. Ahí. Sí. ¿Quién tiene diferente? ¿Quién tiene diferente? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan los demás? Yo tengo diferente. ¿Quién tiene diferente? Ya. Yo tengo NP sobre BP que multiplica a BS. ¿Cómo tienen los demás? Hagan el despeje. El NS que está dividiendo sube al otro lado, ¿no? ¿Verdad? El BP baja a dividir, es decir, queda NP sobre BP y el BS que está dividiendo a un lado pasa a multiplicar. Pero Yo si tengo solo así, estamos quiere el NC. pero el NS está abajo. Si yo lo subo, cambia todo lo del otro lado. Pero por eso, pues NP, si está dividiendo, pasa a multiplicar, pues al otro lado. No, primero, el NS tengo que NP, hacerlo primero al otro el, lado. N, el, Porque NP se, está, el NP se queda donde está y ahí pasa el ya, S que está dividiendo, pasa a multiplicar como un paréntesis a todo lo que, a lo otro que está, exacto. se está dividiendo en Así como dice Alan, queda así. NP, TP, así. Así. Así queda. Ese es el despeje de la fórmula. Porque el NS está abajo, sube, el BS que está dividiendo pasa a multiplicar y el BP pasa a dividir. Queda así. Entonces, ya quedando la fórmula así, ya puedo hallar mi número de espiras, ¿no? Que es igual al NP 200, que divide al BP 24 voltios y que multiplica al BS, que son 120 voltios. Profe, Haciéndose de ahí, dígame. pero no, ahí no es al revés. No, Ay, espérese, déjeme. verifiquen. NP. Verifiquen. Entonces solo pasó a multiplicar es el BS. Pues ya el resto queda. Claro, no porque el BP bajó. El BP bajó al otro lado. Por eso, pues el NP no lo movió. Pues lo único que movió fue el BP que... Cambié de lado El el BC que NS. pasa a multiplicar. Se queda dividiendo.
Claro. Y el BS que está dividiendo pasa a multiplicar. El único que se mantiene ahí es el NP. Sí, pues ese no se mueve. El único- claro. Pero, Entonces, haciendo... ¿y el PS A por qué ver, queda ya afuera del... El BP, ¿por qué por- pasa de dividir? No, Pero debería del BP tendría que multiplicar, porque está dividiendo. no, el el BP BP acá... pasa a dividir porque ah, pasa de paréntesis. Se pasa de claro. paréntesis, está en paréntesis multiplicando y pasa al otro a dividir. El que está dividiendo pasa a multiplicar. Pero ahí, El B se multiplica todo lo que está en la división. todo lo que quedó en el otro paréntesis. Ya, ya, ya. Sí. 200 dividido por 24 por 120. ¿Cuánto le sale? ¿Cuántos números de espiras tiene que tener el secundario? ¿Quién me dice? Hagan esa operación. 200 dividido por 24 ¿Cuánto? y 200 dividido por 24 y multiplicado por 120. ¿Cuánto le sale? 1000, Ya saqué el valor acá. 1000. Ya. ¿Cuánto le salen a los demás? Mil, profe, me sale. Sí, entonces son 1000 Sí. vueltas para tener ese valor, ¿no? Si se dan cuenta, voy a colocar las 1000 vueltas aquí. Como yo les decía antes, mientras mayor voltaje, mayor número de vueltas. Cuando es 24 voltios, las vueltas son 200. Cuando es 120 voltios, son 1000 vueltas. Entonces, mientras más vueltas yo le dé a ese bobinado, mayor va a ser el voltaje. Entonces, yo puedo hallar. Esto aquí nunca se olvide, siempre hagan bien eh, el traspaso en la fórmula. Si se equivocan aquí, le va a salir mal el valor. ¿Está claro el ejercicio? Anthony, Jessica. Sí, profe. Ya. Entonces, hagamos uno, esto lo van a hacer ustedes. Voy a cambiar, solamente voy a cambiar los valores, ¿no? Y me indican qué valor les sale. Y voy a cambiar, aquí no va a ser para que hagan el despeje. Ya tengo estos datos que están aquí. El voltaje en el primario es 120 voltios. El voltaje en el secundario son 240 voltios. El número de espiras en el secundario es 1500. Y en el primario no tengo ese dato. ¿Con qué fórmula la hallo? Con la misma, ¿no? ¿Verdad? Pero a ella varía, esta aquí ya no valdría, porque el que necesito es NP. ¿A qué sería igual NP? Ya, pues el NS pasa a multiplicar. ¿Ya? Dígame cómo queda la fórmula. NP a qué es igual. Da igual a BP, ¿Ya? BP, ¿Ya? ya por BS, BP por BS. sí, no, dividido por BS ¿Ya? y multiplica el NP. Al NP. Sí, el NP. Al NP, ¿está seguro? ¿O al Por el NS? B, el NS, NS, Ya. NS. ¿Ya? Está bien ahí. Los demás. Jessica, Anthony.
¿Está bien la fórmula? Sí, profe, a mí también me da así, no. O sea, solamente se puede el que está. Claro, en este caso es más sencillo porque solamente el que cambia es el NS porque el NP está en el numerador. Cuando está en el denominador sí hay que tener un poco más de análisis, pero como está en el numerador el NP no hay inconveniente. A ver, ¿hay en cuántos son el número de vueltas en el primario? ¿Cuántos son el número de vueltas en el primario? Profe, ya hacemos el cálculo. Sí, hagan el cálculo. $750, profe. 750. ¿Cuánto? 750. Ya. ¿Cuánto le sale, 750. cuánto le sale a Jessica? 750, profe. Ya, vamos a hacerla acá. A ver, BP, 120 voltios, que divide, BS 240 y multiplica NS 1500. 1500. Esto es igual. Vamos a hacer acá. 120 dividido por 240 y por 1500. 750. Sí. Entonces aquí ya solamente viendo los datos que tengo, analicemos esta parte de acá, ¿no? Si en 240 necesito 1500, en la mitad del voltaje 120, ¿cuánto va a necesitar? Necesitar, por lógica, es la mitad de vuelta, ¿no? Porque es la mitad del voltaje, necesito la mitad del vuelta que es. ¿Cómo decía, profe? ¿Cómo decía? Viendo solamente acá, sin aplicar la fórmula. Por coincidencia, aquí tengo el voltaje en el primario, es la mitad del voltaje del secundario. Entonces, si para 240 necesito 1500 vueltas, para la mitad del voltaje necesito la mitad de vueltas, ¿no? ¿Verdad? Ya, sí, ya entendí. Entonces, es 750. Pero este es el caso porque tengo Un valor, valores que, un valor sí, que usted se da cuenta a primera vista. claro, a primera vista, pero por ejemplo, antes que era 24 voltios y 120 no puedo aplicar lo mismo. Claro. ¿Está claro el tema? ¿O quieren hacer más ejercicio? Sí, profe, ahí el único problema sería ese poco despeje que hay que hacer cuando toca El un despeje. despeje que es el problema. Claro, eso es solamente práctica. Jessica, ¿está claro? Sí, profe, lo que pasa es que se me fue la luz y entonces ahí hubieron cosas que no entendí, pero ya ahorita ya entendí. Profe, déjeme anotar Ya, ya. rapidito esas tres fórmulas que están ahí. Ya, copia, copia. ¿Son solo esas tres de ahí? Sí, esta es la general, ¿no? El primario. Entonces, la siguiente clase vamos a ver ya conexionado de transformadores monofásicos para que si quieren pueden buscar el video e ir leyendo. Si tienen alguna pregunta me la hagan en la siguiente clase. Y en el caso de control, vamos a una proyección más, que voy a ver si vemos dos o una de las mismas clases, que es disyuntores diferenciales y los fusibles. Voy a hacer también un cálculo a la imagen.
La profe. Ya. Entonces, esto sería solamente por la clase B, la siguiente ya veríamos ya conexionados de transformadores, ¿no? Entonces Ok. pueden colocar presente y nos vemos la siguiente clase el día miércoles. Que tengan buenas noches con todos.